que hayamos llegado al tercer y último evento del ciclo sobre cine y raza de este semestre. Muchos de ustedes han estado en las 3 sesiones y me han escuchado decir esto antes, pero para las pocas personas que no han estado en las anteriores y también por motivo del récord de la grabación, con un poco de mayor dificultad respiratoria que en el pasado, voy a repetir cómo llegamos aquí, ¿verdad? Este ciclo que llega hoy a su fin comenzó como una colaboración entre el curso que muchos de ustedes están tomando, Film and Race in Puerto Rico, que es un curso del Departamento de Inglés que se trata de proponer temas especiales que no están contemplados en el currículo. Y pues como medio acaba de señalar Yanía hace unos instantes, lamentablemente en el currículo de nuestro recinto ahora mismo solo se está dictando un curso relacionado directamente con temas de raza y es a nivel de maestría. Y ese es el segundo curso que ha colaborado en la organización de este ciclo, que comenzó en enero con la visita de Modesto Lacén y Rey Figueroa. Continuamos en febrero con la visita de Marisol Gómez Movacar y cerramos con broche de oro hoy, ahora a las 10:30 y a las 4:30, con la visita de Rosa Mari Berríos Hernández, para quien les pido un aplauso. Bueno, pues en agradecimiento a la Maestría en Estudios Culturales, a la Mellon Foundation, que subvenciona la actividad, al Departamento de Inglés por permitirme siempre hacer inventos, y a el Certificado de Cine, la Junta de Cine y la Asociación Estudiantil Cinematec, que la veo aquí también representada y que siempre nos apoyan con la difusión de las actividades. Pues un agradecimiento muy grande. Procedo a dejarles saber un poquito sobre quién es nuestra invitada de hoy. Luego Rosa Mari se va a dirigir a ustedes, como hemos hecho en los conversatorios anteriores, y cerramos como siempre con las preguntas y comentarios de la audiencia, ¿sí? Luego a la tarde, para quienes están aquí y no lo tenían en la agenda, que lo marquen, a las 4:30 volvemos aquí mismo para la proyección de Santiago de las Mujeres, el documental más reciente de Rosa Mari, y haré otro tipo de presentación en ese momento. Rosa Mari Berríos Hernández es natural de Loíza, completó estudios de maestría en artes visuales con orientación en pintura en la Universidad Nacional Autónoma de México, disculpen, Academia de San Carlos, en el año 2002. En su trabajo como artista multimedios, trabaja con procesos alternativos en la fotografía, la imagen fílmica de 16 milímetros, que muchos quizás por su generación no tienen ni idea de lo que estamos hablando. El video experimental, la videoinstalación, el performance y el cine documental. Sus obras abordan discursos sobre el cuerpo, el género, lo sagrado en las imágenes, como la que veremos hoy, y su ontología. Rosa Mari ha participado en numerosas colectivas nacionales e internacionales que incluyen festivales de cine internacional, entre los que se destacan el Festival de Cine y Derechos Humanos de Vieques, donde sé que algunos de las aquí presentes han estado, el Philadelphia Latino Film Festival, el Festival de Cine Internacional de Puerto Rico, donde sé que varios de los que están aquí presentes han estado, Muestra de Nacional Antiguo del Arsenal de la Marina Española en San Juan, vamos con esto, 18ª Bienal de Fotografía Museo de las Américas, Fotomac, certamen de fotografía contemporánea en el Museo de Arte Contemporáneo, o el MAC, aquí en Santurce. Eso no lo voy a saber pronunciar, pero haré lo mejor posible. Sins de Nuit, Centre Cultural Francés de Yakarta, Indonesia.
y el 20º Festival Internacional de Curtas-Metragens, este eu sei, de Curtas-Metragens, do São Paulo, Brasil. En México, New York, París, la muestra de videoarte, el Centro Cultural Estación Indianilla en México, el 5º y 6º Festival Internacional de Cine Pobre, esto lo hemos hablado en clase, Ciudad de Jivaria, en Holguín, Cuba. Así que ha recorrido terreno, o como dirían nuestros ancestros, ha quemado calle. Santiago de las Mujeres es su primer largometraje documental y fue seleccionado para representar a Puerto Rico en los Premios Platino 2024. El documental ha recorrido más de 30 festivales, hoy nos sumamos a esa lista de donde se ha mostrado, y muestras en diversas regiones de Estados Unidos, Europa y África, y ya Rosa Mari me prometió que ahí le va a añadir una coma para la próxima vez, y el Colegio de Mayagüez. Entre los premios otorgados se destacan Portugal Indie Film Festival, premio for Best First Time Director, Swedish International Festival, award winner Best Original Music, Best International Film Festival de Rumania, honorable mention for Best Documentary, Equality International Film Festival in California, finalist for the African American Content, Festival de Cine y Derechos Humanos de Vieques, premio al mejor documental, Madrid International Film Festival, nominada para el mejor documental en lengua extranjera. Además de eso, como muchos de ustedes ya averiguaron en su research el martes en clase, Rosa Mari es una colega catedrática de UPR Arecibo, donde enseña fotografía y cine digital en el Departamento de Comunicación Teleradial. Vive y trabaja su obra en su taller de producción en Loíza. Nuevamente recibimos con mucho placer a Rosa Mari Berríos Hernández. Gracias por esa presentación, qué linda. No tengo, ¿verdad?, muchos espacios para hablar del trabajo que realizo como artista multimedia, porque llevo 22 años dando clases, orgullosamente en la UPR. Ahí he aprendido mucho. Yo estudié en una universidad privada, estudié en el Sagrado Corazón. Ahí crecí con el Museo de Arte Contemporáneo, lo vi crecer y eso fue bien importante para mí, de veras que sí. Ver la generación de artistas, desarrollando un arte contemporáneo, caribeño, pues ¿verdad?, me reafirmó en que ¿verdad?, el ser humano tiene sus habilidades creativas, así que las debía utilizar pues para hablar de nosotros mismos, ¿verdad?, de nuestra historia. Y bueno, también crecí en un lugar muy importante, una cultura muy fuerte, y pues entre mis padres, los vecinos, maravillosos vecinos. De vecino, pues crecí con un pintor, así que quizás por eso mis estudios fueron en pintura. Tenía ese modelo muy directo. La primera cosa que yo aprendí de arte fue hacer serigrafías, hacer carteles, y el arte de Puerto Rico más conocido son los carteles. No sé si lo saben, ¿verdad? Con figuras muy conocidas. Carteles donde se muestra festivales culturales de Puerto Rico. Así que yo crecí haciendo carteles, siendo ayudante más bien, era una ayudante informal que llegaba a ese taller a molestar, ¿verdad? Llegaba a molestar, pero era un taller contiguo a la casa de mis padres, así que era el patio de mi casa, ¿verdad? Así que yo crecí ahí viendo a un artista hacer obras. Este artista es Samuel Lin, que es mi primo, es mi primo. Entonces, pues crecí junto a él, ahí, y bueno, cuando decido estudiar
decido pues estudiar arte. Y empecé mi camino, ya la maestría, decido hacerla en pintura, ¿verdad? Y fue buenísimo para mí. Y ya allá en México, pues yo tuve una huelga de 1 año. La escuela no abrió en 1 año. ¿Verdad? Se lo digo porque hay veces que suceden ciertas cosas que tenemos que expresar. Y fue necesario. Y fue necesario incluso para mí, que era extranjera, ver el movimiento estudiantil, participar, ser parte de una comunidad, en ese caso mexicana. Yo era estudiante, así que sentí y padecía todo lo que los estudiantes, ¿verdad? Así que ese año yo no lo perdí y fue 1 año completo. Ese año fue 1 año de mucha búsqueda, de encontrarme a mí misma, de ver qué yo hago en un país extranjero, qué yo puedo aportar, ¿verdad? Y ahí pues descubrí muchas cosas que aprendí de ese otro país. Ahí me acerqué al cine. Pues la escuela no abría, me fui a la cineteca a ver películas y ahí interactuaba con mucha gente y vi tantas cosas maravillosas. Era casi un vicio, era ir todos los días allí, en ese espacio. Y eso pues me ayudó mucho, mucho, mucho a interactuar con gente que no estaba en la escuela, que no eran de mi mismo perfil, ¿verdad? Porque cuando tú estás en una escuela de arte, pues la gente o es pintora, o es grabadora, o es escultora, etc. Yo estaba con gente que o eran bailarines, o eran cineastas, o eran planificadores, qué sé yo, gente que me encontraba por ahí. Y, ¿verdad? Y son cosas que en el momento uno no las ve, pero después sí. Después te das cuenta que todo eso se une y conspira para llevarte a un punto. Así que yo terminé haciendo un trabajo de arte, de videoarte. Terminé presentando una maestría. En mi examen de grado terminé presentando una pieza fílmica que la revelé a mano, porque empecé a tomar talleres y con el conocimiento que yo tenía de fotografía, que yo me compraron una cámara a los 15 años y empecé a tirar fotos. Empecé a participar en certámenes, había un certamen que se llamaba el Fotomaratón, que lo hicieron en Loíza, y fue una de las cosas que participé, que fue bien interesante porque yo soy muy tímida y entonces como que, aunque estaba en mi mismo pueblo, no me atrevía quizás a hablar con la gente o meterme en las casas, etc. Y como que eso pues me dio como una visión y una seguridad, ¿verdad? De acercarme a las personas, de preguntarle cosas, de saber cosas que la gente misma te pregunta, porque así somos, ¿verdad? Te pregunta o te dice, así somos en el Caribe. Entonces, bueno, yo cuando hice la pieza en México, fue bien interesante porque ese revelado a mano, en donde yo ponía en práctica cosas bien artesanales, porque a mí me gusta trabajar bien artesanal desde cero. Por eso la ontología de las cosas me gusta, ¿verdad? La ontología, cómo nacen las cosas, cómo surgen, pues en este caso las imágenes, ¿verdad? Y en el caso de mi clase de fotografía, pues la imagen surge de la luz y de los materiales fotosensibles. Pues esa materia la tenía yo en en el fílmico, ¿verdad? En la pieza fílmica, que es el 16 milímetros. Y entonces, pues ese contacto directo con la imagen, una imagen que podía rayar, que podía pintar, que podía directamente a la superficie hacerle varias cosas, me voló la cabeza. Yo dije, wow, esto está bien chévere, ¿verdad? Es plástico. Lo que yo intentaba hacer en una pintura,
lo podía hacer en movimiento. Era en una superficie plana, era en un carrete movible que se proyectaba y que podía hacerlo en movimiento. Así que ese fue mi primer trabajo, fue en el 2001, ese trabajo que presenté para la maestría, y lo llamé Presencia y Vigencia de lo Sagrado. Así que ya yo estaba buscando unos elementos espirituales con los que yo había crecido en las imágenes y en las manifestaciones que se daban en mi pueblo. La fiesta de Santiago pues siempre ha sido bien importante y pues de la fiesta de Santiago todos conocemos los vejigantes, las máscaras, ¿verdad? Eso son símbolos muy, muy, muy importantes y que, ¿verdad? Son símbolos muy festivos y son bonitos y demás, pero encierran una resistencia cultural bien importante. Y eso, claro, yo lo fui descubriendo poco a poco, ¿verdad? Eso no fue... primero, gustarme la fiesta. ¿Verdad? Yo decía, caramba, yo esta fiesta nunca he faltado en la vida. Nunca he faltado, ¿verdad? He estado aquí todo el tiempo. Y sí falté una vez, sí falté. Y fue cuando estaba estudiando. Yo siempre venía, ¿verdad? Venía los veranos y regresaba, pero ese año yo di mi examen y yo falté a la fiesta. Ha sido la única vez que recuerdo faltar a la fiesta. Cuando regreso a Puerto Rico, pues regreso con la idea de grabar la fiesta de Santiago. Así que yo tendría esa idea como del 2002, por ahí, comenzó mi idea de grabar la fiesta. Mientras, pues, sabía que tenía que adiestrarme en unos asuntos porque el cine es multidisciplinario. Y bien complejo en ese sentido, y yo hasta ese momento había trabajado sola con mis propuestas. ¿Verdad? Cuando uno es, ¿verdad?, artista, hace trabajos de arte para exposiciones o para colectivas, pues es un trabajo bien solitario en el que tú trabajas toda tu idea y lo desarrollas pues prácticamente solo o sola, ¿verdad? Obviamente hay unas manifestaciones que pueden ser en conjunto, pero hasta el momento yo había trabajado sola. Y yo pues dije, caramba, tengo que ir armando, ¿verdad?, el equipo, ver cómo voy yo a trabajar con más gente, si me acomodaré, si no. Bueno, fui trabajando pues temas relacionados, hice un trabajo que se llama Belén Parayito. No lo voy a poder presentar, pero les puedo hablarle, ¿verdad?, un poco. No está en YouTube, bendito. Sí, ahí sí se los debo. Pero, ¿verdad? Es un tocador de bomba. En Loíza hay muchos tocadores y muchas cantadoras y bailadoras. Este tocador, pues, muere bastante joven. Yo diría que tenía como unos menos de 60 años. Y bueno, se hace toda una fiesta de despedida, ¿verdad?, de cuerpo presente en su casa que se le llama Belén, ¿verdad?, un Belén. ¿Verdad? Esas despedidas de cuerpo presente se les conoce como Belén. Y pues se amanecen despidiendo a el bien recordado Yito. Y bueno, yo para ese tiempo no tenía prácticamente cámara, porque no es como ahora que las cámaras tienen video. Ahora cualquier cámara tiene video integrado. Yo solamente tenía una cámara fija. Y bueno, estuve presente, ¿verdad? Fue increíble.
estar allí, toda la manifestación que se da, toda la música ofrecida pues como homenaje al difunto y a la gente que estamos allí vivos, ¿verdad? Celebrando la vida. Y me pareció impresionante. Como no grabé nada, solamente tiré algunas fotos bueno, y malas, porque realmente eso es de noche, pobre iluminación y todo eso. No estaba yo preparada, no, qué sé yo. Estaba más distraída mirando las cosas, que eso me pasaba mucho. Me distraigo mucho y entonces a veces dejo de hacer documentación para mirar, pero nada, se me ocurrió pedir los videos que yo vi por allí que estaban tirando. Y entonces, pues, más o menos, ¿verdad? Con otras cosas, unas entrevistas que realicé y recopilación de videos, pues hice un trabajito como de 12 minutos, donde entonces se presenta, ¿verdad? Esta actividad del velatorio. También hice una actividad al año del fallecimiento, hicimos una actividad de confraternización y esas imágenes se grabaron y se unieron ahí a eso, en donde estaba la hija ¿verdad? Y vecinos, allegados. Y eso fue bien interesante porque se grabaron cosas en el cementerio, ¿verdad? Ahí al año del fallecimiento y pues se da un baile de bomba allí para pelo, ¿verdad? Que está ahí grabado. ¿Okay? Entonces, bueno, sigo trabajando. De hecho, eso se presentó en esa actividad del año. Se tomaron las imágenes y se integraron y se presentaron en esa actividad, pero no se ha presentado, ¿verdad? En ningún otro espacio. No se ha presentado, pero fue bien importante que el público se viera, ¿verdad? Allí los asistentes, ¿verdad? Los vecinos del lugar, los que estaban por allí, pues les gustó haberse visto proyectados. Y eso es algo que parece sencillo, pero es bien importante. parece que no tiene sentido, pero, ¿verdad? Ver lo que pasa a tu alrededor, ver tu propia comunidad, los acontecimientos que para esa comunidad son importantes, proyectadas en una pantalla, pues eso tiene mucho sentido. Y pues fui viendo pues esos detallitos y ahí pues continué, ¿verdad? Trabajando. Mi trabajo como videoartista, y quiero un poco hacer la diferencia entre lo que es video, arte y una pieza documental. Me lo preguntan mucho, ¿verdad? Los estudiantes. El videoarte, pues, a veces se dice que no es narrativo, pero yo digo que sí lo es. Lo que pasa es que es una narración distinta, sin orden cronológico. Pero realmente todas las imágenes son narrativas. Así que, ¿verdad? Lo que sí es el orden en que se colocan. En el caso del videoarte es más abstracto, no está atado a una cronología, tiene muchos simbolismos, señala muchas cosas más allá de lo que estás viendo y, ¿verdad? Tiene una comunicación bien interesante en ese sentido. El documental, que era un género al que yo me enfrentaba por primera vez, porque casi ni siquiera en el desarrollo de mi fotografía había sido tan documental. Así que, pues sí, pues uno tiene unos miedos, unas preocupaciones, pero me dejé llevar. Yo creo que el hecho de haber trabajado con el videoarte y el darle forma a cosas que aparentan no tenerlas, me dio la confianza para poder montar una historia con tantos elementos complejos ¿verdad? Y de hablar de tantos significados, tantos símbolos en esa imagen. Y
pues el documental pues tiene una narrativa, debe tener una narrativa clara. Verá un inicio, un desarrollo y una conclusión. Y va, ¿verdad?, en ese orden. Igual lo podemos revolver un poco porque los documentales de ahora tienden a ser más dinámicos y entretenidos sobre todo. Entonces, pues, de ahí pues trabajé, mucho de eso aprendí ya yo de lo que vi en México, porque, ¿verdad?, allí se trabajaba el nuevo documental latinoamericano. También en las participaciones, pequeñas participaciones que tuve en Cuba, pues vi muestras muy interesantes, muy sencillas, pero muy interesantes, con esta idea de hacer cine con pocos recursos. Eso para mí es bien importante, porque, ¿verdad?, entendemos que el cine es un medio industrializado, pero no siempre fue así. Si lo pensamos, pues las industrias que conocemos, las grandes industrias del cine, como las conocemos, ¿verdad? Podemos decir la de Hollywood, la de Bollywood y otras. Pues sí, utilizan medios más industrializados, pero realmente el medio sigue estando ahí y las posibilidades de hacer cosas que no necesites esos recursos van a estar ahí, ¿verdad? Van a estar ahí, simplemente lo tienes que usar. Y pues empecé a hacerlo, ¿verdad?, lo mejor que pude. También pues dije, caramba, yo estoy en una escuela de comunicación. Los recursos están alrededor mío, ¿verdad? Personas que también quieren contar sus historias, hacer cine, practicar, tener la oportunidad de mostrar sus destrezas. Así que yo dije, definitivamente yo sé que alguno de estos estudiantes, si yo les hablo, pues quiera venir conmigo a trabajar este proyecto. Y así fue. No se dio tan fácil, ¿verdad? Porque pues requiere de bastante tiempo de trabajo. Entonces, en ese caso particular, yo esperé que los estudiantes se graduaran. Y entonces ya les iba hablando, mira, ¿verdad?, después que te gradúes, yo tengo este proyecto en el verano, ¿verdad?, si quieres, ¿verdad?, estás bienvenida, bienvenida. Y pues vamos a hacerlo, ¿verdad?, sin mucho compromiso, vamos a trabajar poco a poco a ver cómo se dan las cosas. Y así fue, ¿verdad?, dándose el proyecto, por lo menos con Santiago de las Mujeres, que, ¿verdad?, es un largometraje y ha sido el primer largometraje. Entonces, voy a presentarles vamos a presentarle y después le presento el trailer. Ok, pues este es un videoarte. Nada, ¿verdad?, no tiene que ver nada con los temas de afrodescendencia que yo trabajo en el documental, pero es un tema de género y entonces el medio es bien diferente. El medio se le llama un live cinema. Es un medio interactivo en donde yo, a través de la máquina de coser, esta obra fue instalada en la Muestra Nacional de Artes que se dio en La Puntilla, creo como el 2012, por ahí, 11. Y pues la idea es, la imagen se mueve con el movimiento de la máquina, ¿verdad? Y la imagen es de mi abuela. Mi abuela trabajó en fábricas y al final de su edad, ¿verdad?, tuvo el Alzheimer, murió de Alzheimer. Y en ese periodo que estaba en mi casa, era impresionante porque ella era muy tranquilita, ya cuando no nos conocía a ninguno de nosotros.
se quedaba tranquilita y ella cosía todo el día en el sillón. Era impresionante, impresionante. ¿Verdad? Cómo quizás la memoria, ¿verdad?, se te va, pero esa identidad, esa esencia de, ¿verdad?, de lo que tú fuiste, de tu labor, ahí estaba, ahí estaba. Y entonces estaba sentada en el sillón, pues casi todo el día, ¿verdad?, haciendo el movimiento de enhebrar una aguja, todo impresionantemente. Y estaba como cosiendo a mano, ¿verdad? Y estaba lo que es el dedal, creo que es. El dedal lo enrollaba, Era impresionante, de verdad. Y en una de esas, pues, yo tomo cualquier cámara porque siempre tengo esta situación de que no, pues, nunca he tenido una buena cámara, o sea, en el momento que se necesita, vamos a decirlo así. Yo solamente tenía una cámara que alguien me había traído, que mira, que no la usan para ver si tú la quieres, ¿verdad? Es una cámara de esas era mini DV. Y bueno, yo agarré esa cámara y empecé entonces a grabar esos pedacitos de mi abuela, y no fue tan fácil, o sea, de haberlo hecho por muchos meses, yo lo pensaba y no me atreví a hacerlo. Así que, mira, pasó mucho tiempo y yo la veía y yo, caramba, es que esto está increíble. ¿Cómo es posible con tanto detalle? ¿Cómo mueve esos dedos? Como si en realidad tuviera ese elemento en la mano. Y entonces, pues, bueno, primero grabé y ya después monté, ¿verdad?, con esta forma de video que me llamaba mucho la atención y que también la aprendí en México en algunas actividades de performance en donde gente manipulaba el cine en vivo, porque hay una cosa del cine y es que el cine desde que nace ha sido igual, o sea, nace, se proyecta, se diseñó, así como nosotros lo hemos disfrutado, ¿verdad? Todo el mundo mirando hacia el frente, las luces, ¿verdad?, tenues, apagadas para que se pueda disfrutar bien de la imagen. Y quizás lo más que ha cambiado del cine es la narrativa, la forma de narrar y el sonido. ¿Verdad? El sonido ha cambiado muchísimo en el cine. Por eso también vamos a salas y estas películas 3D, 4X, ¿verdad? Esos son como unos intentos bien interesantes de modificar la manera en que nosotros disfrutamos del cine. Era un poco la manera de cambiar un poco esa experiencia dentro del mismo medio, obviamente. Y el live cinema yo lo había conocido y lo hacían programadores de computadora, porque esto era código abierto, era bien complejo, era porque había que estar programando la computadora, bla, bla, bla. Y yo dije, caramba, eso es muy complejo para mí, pero buscando, ¿verdad?, otras cositas, hay unos programas que se utilizan para los escenarios, para puestas en escenas de teatro, puestas en escenas de bailarinas, etcétera, que interactúan con los medios de comunicación. O sea, yo fui a ver piezas de baile en donde una bailaba en Alemania y la otra bailaba en Brasil y la otra persona bailaba y se juntaban en el escenario, ¿verdad? En una transmisión simultánea, ¿verdad? Cosas así. Empecé yo a ver y a interesarme muchísimo, ¿verdad?, de cómo también el público puede participar de una proyección que está ahí fija en escena. Entonces, esto lo trabajé, ¿verdad?, trabajando, ¿verdad?, unos elementos en un programita que
que son por módulos y es un poco más visual, que se utiliza para los bailarines precisamente, para que los bailarines puedan hacer piezas interactivas. Y así pues siempre ha sido una devoción que hemos hecho. Porque tú me prometí hacer. No, para mí no lo he hecho. El día que no pueda, pues alguien de mi familia lo cogerá. Alguien de la familia lo tiene que coger. Ojalá que mis palabras sean escuchadas y que yo haya dejado este legado. Bueno, pues ese es el tráiler del documental Santiago de las Mujeres, y llegar ahí pues fue un camino, pues fue muy bonito, pero sí fueron muchos años, ¿verdad? De mucha observación, de mucha participación, de mucho interés de contar la historia desde nuestro punto de vista. Yo había crecido con los documentales de Ricardo Alegría del 49 y habían sido muy importantes, definitivo. O sea, ese acercamiento, ¿verdad?, a la comunidad afrocatólica, en este caso, que es una de las cosas que yo finalmente en este caminar voy descubriendo, ¿verdad?, de presentaciones como estas que me dan mucho a mí, ¿verdad? O sea, recibo mucho porque aprendo mucho de las miradas de las demás personas. ¿Verdad? Nosotros grabamos como 8 años, pero, o sea, 8 años de producción, grabando 4 años la festividad. Y pues es una festividad un poco difícil de grabar porque pues la procesión pues va caminando. Y entonces son como unas 3 millas y a veces ocurren cosas simultáneamente. Y ¿verdad? Unas cosas que ocurren en un barrio más arriba, pues está ocurriendo otra cosa más abajo en el pueblo. Y bueno, yo sabía eso porque pues de tantos años de estar caminando para arriba y para abajo, la festividad pues sabía que esas cosas pasaban. Así que verán, lo que grabamos correctamente ciertas cosas, aunque el documental está montado con muchos clips bien breves, bien breves, bien breves y bien enérgicos, ¿verdad? Son clips bien rápidos. Eso es algo que, ¿verdad?, que lo trabajamos con el equipo, el editor, y reconozco que al principio para mí no fue fácil, ¿verdad?, llevar una narrativa tan rápida, pero ¿verdad? Son cosas de los medios más contemporáneos que te van dirigiendo y bueno, hablando con mi equipo, pues fuimos como que armando la cosa de manera que todos nos sintiéramos cómodos, ¿verdad? Porque tenía un equipo más joven que yo, ayudándome, viendo la cosa desde un nivel pues más refrescante. Y todo eso pues ayuda mucho, ayuda mucho. Y bueno, ¿verdad? Ha sido bien bonito caminar con Santiago, literalmente. Y el hecho de haber enfocado en esas mujeres, pues fue muy, muy importante y ha sido muy importante. Ha sido muy importante para ellas. Yo tenía el cometido de llevarlo al cine y era porque quería revivir esa experiencia de aquel momento que nosotros presentamos ese trabajo de Belén Payito, que la comunidad solamente la vio. Yo dije, caramba, es que hay que llevarlo donde va la gente de Puerto Rico, ¿verdad? Donde va el pueblo, donde la gente va a entretenerse. Ahí es que nosotros tenemos que llevar esto para que las personas, la gente conozca estas mujeres y estas heroínas que lo que han hecho es proteger nuestra cultura. Mira, parece clichoso, parece que, y lo mencionamos mucho, ¿verdad? Por estas épocas mencionamos mucho esta palabra de proteger, pero
De verdad que sí, ¿verdad? Proteger con toda su energía, con todo su espíritu, proteger lo que es ser puertorriqueño, definitivamente. Eso es lo que hacen esas 8 mujeres que participan ahí y para mí es bien importante, fue bien importante que ellas se dejaran grabar, que se abrieran frente a todos nosotros para contar esas historias que son historias de devoción, sí, pero historias de mucha lucha y una historia de mucha identidad, básicamente. Fue como un detonante de identidades que parecen ocultas, ¿verdad? Que están ahí y sí, se han tratado de ocultar, pero están ahí, ¿verdad? Y hay gente que está para recordárnoslo. Y en todas nuestras familias hay gente como estas mujeres, luchadoras y poderosas. Así que, gracias. Muchas gracias, Rosamari. Vamos a mucho tiempo que nos queda para tomar algunas preguntas que sé que tienes preparadas. Como usted estaba hablando sobre Santiago de las Mujeres, pues, mi pregunta es a base de este documental y que, como usted dijo, el cast fue más que de mujeres, nada más fueron 8. Sí. Y pues con un casting tan inspiracional, Sí. tan fuerte de carácter, ¿cómo fue? Usted ya estaba hablando de eso, pero quiero que siga hablando de cómo fue trabajar con ella y también cómo eligió o cómo elige usted esas mujeres poderosas para trabajar con ella. Sí, sí, es bien importante porque estas 8 mujeres son contemporáneas con mis padres y yo las conocía. No con todas había hablado, pero sí llevaba muchos años observándola, viendo cómo interactuaban pues las personas adultas, ¿verdad? Porque tienen que ver que yo voy desde un nivel de muy joven observando, ¿verdad? Observando estas mujeres, observando desde las fiestas que hacían, desde las comidas que hacían, desde la comida que llevaban a mi casa, ¿verdad? De esa interacción de la comunidad. Y pues cuando yo decido hacer el documental, pues hay una de las protagonistas, que se llama Hilda Juana, que casualmente, y digo casual, pero parece que no fue casualidad, yo la conocí trabajando, porque yo fui directora, fui como coordinadora, debo decir, de locaciones de una película que se filmó en Loíza. ¿Verdad? Simplemente me seleccionaron, pues como conozco el lugar y demás, pues mira, para que nos ayudes. Y en esa película casualmente trabajó mi protagonista, ¿verdad? Hilda Juana, que ya yo la había visto en una obra de teatro. Ya la había visto en una obra de teatro y me había parecido impresionante. Y ahí fue la primera vez que yo hablé con ella y le dije, yo te he visto muchas veces, te vi en tal obra de teatro y caramba, ¿verdad? Me encanta lo que estás haciendo aquí y que quiero trabajar contigo en algún momento porque tenemos que contar algo bien interesante. Y eso pues, ella súper contenta porque eso es lo que le gusta hacer a ella. Y nada, se ofreció y con ella yo me sentí sumamente cómoda, invitada a su casa, invitada a todo, ¿verdad? Ella es florista y vende flores en la carretera 187 para épocas muy especiales como el Día de los Muertos, Madres, Padres. Ella está allí porque su barrio queda muy cerca de 2 cementerios bastante cerca. Y pues yo, aunque no hablaba con ella, cuando no hablaba con ella, veía, ¿verdad? Esa acción de todos los años, todas esas épocas de madre, épocas de padre, allí, eso a mí me maravillaba. Yo decía, Dios mío, pero qué maravilla, o sea, qué bonito se ve, y aparte, ¿verdad? Qué dedicación,
qué dedicación, qué gesto más bonito, ¿verdad? Porque ahora ahora en los cementerios pues no se pueden llevar flores, ni siquiera a los entierros, ¿verdad? Por una cuestión de salud, muchas veces, del agua que se empoza y que crea los mosquitos. Pero, ¿verdad? Ella seguía con su labor, ¿verdad? De que obsequiemos a la madre fallecida esta flor, ¿verdad? Este ramo de flores, muy, muy bonito eso. Y eso me impresionaba. En el caso de las otras mujeres, muchas de las otras mujeres tenían una participación anual en la festividad. ¿Verdad? En ese punto estaban todos los años y salían cada vez que la imagen o la procesión pasaba por ahí. Y ustedes lo van a ver en el documental, ¿verdad? Le obsequiaban una cinta. Entonces me interesaba saber por qué hacían ese gesto y a quién le dedicaban ese gesto. Es algo que la gente ve, pero no tiene la oportunidad pues, de preguntar, ¿verdad? A lo mejor hasta los mismos familiares ni siquiera, ¿verdad? Saben o preguntan, pero pues, ¿verdad? Decidí preguntarles en unas ocasiones y lo que me contaban pues era bien valioso pues para yo entender también todo lo que pasaba finalmente, porque todos participamos, es bien interesante, aunque mirando participas, hay unos detalles que se escapan que si nadie te los dice, pues no los vas a conocer nunca. Así que las otras mujeres las fui identificando de acciones que hacían en la procesión y que eran acciones muy puntuales y que no fallaban. ¿Ves? Entonces, ¿verdad? Fui captando su interés en ser grabadas, porque eso es otra cosa, ¿verdad? Yo con todo y que uso cámaras y demás, ¿verdad? Esa cosa de hablarle a una cámara no es tan fácil. Así que, pues, se trabajó con eso, ¿verdad? Se les explicó, mira, queremos que cuentes esto mismo que me estás contando, lo cuentes vamos a traer una cámara y vamos a grabar estos segmentos a ver a dónde nos llevan. Muy contenta, ¿verdad? Hay algo bien interesante que, ¿verdad? Estas personas que participan constantemente, que tienen la devoción muy arraigada, pues les encanta, ¿verdad? Se sienten bien ofreciendo lo que saben de la celebración. Así que fue bastante cómodo eso. Trabajar con ellas, pues, fue interesante, maravilloso, y hubiese trabajado con más, ¿verdad? Porque muchas otras personas pueden contar otros detalles, pero, ¿verdad? Hay que dirigir el documental por un rumbo y pues eso es lo que tuve a la mano y de verdad muy agradecida con todas las aportaciones que ellas hicieron al documental. Rosa María, Sí. yo sé que hay varias otras preguntas, Sí. por el interés del tiempo. Vamos a tomar dos y que ella responda a las dos de una vez. Sí, dale, Lucas. Profe, muchas gracias. Gracias. Mencionaste al principio que te gustaba hacer las cosas desde cero, ¿no? Y pues tuviste tu estudio de artes visuales en México. Mi pregunta es, ¿cómo estas dos se unen en un desarrollo, si lo tenés, una rutina, sea física o mental, para poder llevar a cabo y exponer el arte de una forma filmográfica? Mi pregunta sencilla era que cómo usted cree que este documental Sí, con calma. Sí. ha impactado las conversaciones sobre nuestra cultura o sobre lo que se presenta. En caso de las artes, ¿verdad? De estos dos medios tan diferentes, yo
tuve confianza en el desarrollo de la fotografía como yo lo conozco. Yo dije, bueno, la diferencia que hay de la fotografía al cine es el movimiento, simplemente el movimiento. Claro, hay unos elementos ahí integrados, ¿verdad?, de sonido, que es una de las cosas más difíciles y lo que nos dio mucha candela, como decimos nosotros. Simplemente yo dije, solo tengo que observar, solo tengo eso mismo que yo he observado de ellas y de los acontecimientos que pasan aquí. Simplemente lo que tengo que hacer es tomar la cámara y grabar, ¿verdad? Ciertamente es un reto y pues por el mismo hecho de que no estaba tan adiestrada y quizás los medios no eran los mejores porque hoy día hay cámaras automáticas, ¿verdad? Tuvimos mucho fallo técnico del enfoque, por ejemplo. Una procesión que se mueve, ay Dios mío, eso es diferente, es bien difícil mantener el enfoque de tu cámara ahí constante. Ahora, ¿verdad?, esa cámara de primera generación que nosotros usamos es una 7D de primera generación que fue de las primeras que vino y que se grabaron documentales con ese equipo y que, ¿verdad?, representó un reto, ¿verdad?, el enfoque manual, ahora hay enfoques automáticos. Y sí, pero lo intentábamos otra vez. Si hay algo que yo tenía confianza, era que esta festividad ocurre todos los años. Entonces, lo que yo no podía hacer este año, lo hacía el año siguiente, ¿verdad? Y tenía esa confianza, esto va a volver a pasar, ¿verdad? Como el año nuevo, que vuelve y nos renovamos. Así que, ¿verdad? Simplemente, ¿verdad?, tuve confianza de que son dos medios artísticos y que podía yo fluir entre una cosa y la otra porque el cine sin la fotografía no es nada. Yo pienso que todos los cineastas deben ser fotógrafos. Todos. A veces tengo estudiantes que no, yo soy cineasta, ajá, y ¿hace fotografía? No. Y yo no lo puedo creer. No lo puedo creer, ¿verdad? O sea, podemos contar una historia a través de una imagen fija en fotografía y, ¿verdad?, lo que añadimos en el cine pues es el movimiento y la narrativa, ¿verdad?, que es una narrativa fuera de campo y dentro de campo, ¿verdad? Una imagen que se mueve es una narrativa fuera de campo y dentro del campo. Hay elementos que están dentro del encuadre que señalan elementos que se quedan fuera del encuadre mientras que uno va moviendo la cámara. Y eso es algo bien lindo, bien bonito que yo quería explorar, de pasar de una imagen fija a una imagen en movimiento. Y con relación a cómo el documental ha impactado las conversaciones, mira. Sí. Tantos lugares tan distintos a la vista, tan distintos a Puerto Rico. Sí, excelente. Y en un momento dado yo creí que estaba haciendo el documental para mí, porque creí que lo estaba haciendo para mí, porque fueron tantos los obstáculos que al final yo dije, bueno, si finalmente no se logra, por lo menos dejarlo terminado y yo tener la certeza de que lo terminé. ¿Verdad? Esa era mi meta, verá, más próxima. Pero fue una sorpresa increíble. Y yo a veces tenía miedo de que mi comunidad no se sintiera representada por muchos elementos que aparecen en el documental que son abiertos, ¿verdad? Yo no escondo nada. En la película estas mujeres se abren, pues yo les pongo la cámara y lo que pasó ahí, pues se quedó grabado. Entonces, pues tenía muchos miedos en ese sentido de que se sintieran bien representadas y que la imagen de esta tradición y de este pueblo, pues trascendiera, ¿verdad?, del pueblo. Sí lo quería, pero no sabía si lo iba a lograr. Entonces, cuando
cuando lo presenté, ay Dios mío, fue como una explosión realmente, una explosión de diversas expresiones en donde la gente lo primero que me dice es, yo tengo una tía, yo tengo una abuela, me acuerda, ¿verdad? Me acuerda a mi mamá, me acuerda a tantas cosas y lo otro que me dicen mucho es que no conocen la fiesta, que jamás habían oído la festividad, nunca habían escuchado, nunca habían visto la festividad, incluso en Loíza. ¿Sabes? Hay gente de Loíza que sabe que hay un tapón, ¿verdad? En la carretera y no salen a mirar. No salen. Ellos dicen, estos 3 días hay tapón, yo me quedo en mi casa o me voy fuera de Loíza, voy a las tiendas, bla, 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 bla. Y cuando regresan ya no hay nada, así que no vieron nunca nada. Eso también pasa. Y sí impactó porque ese año los disfraces aumentaron, ¿verdad? La cantidad de gente que quiso participar de la fiesta y me lo decían. Me llegaban a decir, este año voy a participar, me encantó tu documental, quiero ser parte de la fiesta, porque ahora la entiendo. Mucha gente decía, ay, unos gigantes que corren para allí y para acá, pero no entienden, o sea, no saben de dónde surge la festividad. Y sí, ¿verdad? Y estoy muy orgullosa de eso. Y qué bueno, porque también en la diáspora en Estados Unidos, cuando he presentado, ha sido increíble la respuesta. Y sobre todo, debo decir algo, la imagen de un Puerto Rico afrodescendiente. Esa imagen muy pocas veces se ha exportado. La vivencia de ser negro y negras y negres en Puerto Rico. Y entonces el documental me ha hecho saber que ha sido una de esas evidencias que presentan esa vivencia de nosotros los negros en el Caribe. Adelante, Sebastián. Hola, quería preguntar, como documentalista, ¿cómo ahora mismo se ve el género documental en Puerto Rico? ¿Qué temáticas se están concentrándose? ¿Cuáles son las preocupaciones dentro del género documental en Puerto Rico? Si me podría indagar un poquito más en esa posición, usted como documentalista y educadora. Ha crecido mucho. Nosotros tuvimos un periodo del documental nacionalista muy bueno, pero ha habido otros documentales más variados, ¿verdad? Y el caso mío, pues, es uno de esos. Pues, el público desea ver documentales. De hecho, hay un récord de taquillas, de noches de presentación de documentales como Íbamos a ser Reyes. Ese documental rompió récord de taquilla en Plaza Las Américas, ¿verdad? En un centro comercial muy concurrido. Y realmente son los datos no revelados, pero el documental le ha ido mucho mejor al cine boricua que la ficción. Muchísimo mejor. ¿Verdad? En la respuesta de la gente, del público, el público sabe que si no va inmediatamente a ver ese documental, no lo puede volver a ver, ¿verdad? Hay muy pocos foros donde encontrar y eso pues es algo que tenemos que trabajar porque precisamente la pregunta de dónde se encuentra el documental, pues realmente pues los realizadores con mucho esfuerzo lo hacen, pero hay bien pocos foros de presentación y claro, los festivales. El comparativo, que yo no lo sabía, pero el comparativo éxito de taquilla, ¿verdad? De los documentales versus las películas de ficción puertorriqueñas, ¿no tendrá algo que ver con el hecho de que para el asunto de las películas de ficción, o para utilizar un coloquialismo, ya Hollywood les dañó la mente? O sea, estos estudiantes que son lumbreras, yo he amado enseñar esta clase, los he querido a lo largo del semestre, pero ellos mismos me han confesado, hasta llegar a mi clase en enero nunca habían visto una película puertorriqueña, ninguna de las secciones.
la primera vez que ven películas puertorriqueñas, ustedes tienen un gusto, después se quedaron encantados con Angélica y era aquella cosa, pero fue después. Exacto. Pero hay un gusto popular Claro. establecido Ujú. que tiene unos valores de producción por acá arriba y que es bien difícil luego cambiar generaciones de eso. Pero que Sí. quizás con el documental no tenemos ese paladar todavía y entonces somos más receptivos. Yo aquí inventando una Sí, cosa. sí, es parte de eso, claro. Claro, se ha ido creando un público pues afín con temas que pues que no comúnmente se hablan en los diversos foros, así que eso atrae a cierto público. Y entonces nosotros, ¿verdad? El público popular hemos sido muy injustos con el cine de ficción boricua, porque obviamente le hemos puesto un sello que si es de Puerto Rico, como todo lo que se da aquí, si es de Puerto Rico, pues no es bueno, no es bueno. Eso no tiene calidad, eso no va a entretener, eso no... y sí, ¿verdad? Tenemos ese chip, ¿verdad? Por la persistencia en nuestra mente, en nuestra cabeza, de los medios de comunicación, porque hay que reconocerlo, o sea, se hace cine como se puede y se necesita esa misma cantidad y el doble para promover y mover la película. Y entonces, pues ahí es donde nosotros nos quedamos cortísimos. En mi caso, una de las cosas que hicimos fue ir a los medios de comunicación y fuimos a todos los medios de comunicación, gracias a los contactos de nuestros exalumnos en el departamento de comunicación, ¿verdad? Que me ofrecieron los espacios, porque eso también está copado. Los espacios para tú llegar a la televisión están copados. Está que sí, el concierto de Bad Bunny, esto, aquello, Nita Nazario, Manny Manuel, o sea, todos esos están copados con esos espacios. Así que tienes que buscar gente ¿verdad? Que de alguna manera te conozca y que diga, bueno, pues, ¿verdad? Tal día hay un pequeño espacio, vamos a meterlo por ahí. Pero realmente estos medios tradicionales como la radio, los podcasts han ayudado mucho. Hay que meterle mucho empuje para mover el público. Con todo eso yo estoy súper agradecida. Mi película estuvo 4 semanas luchadísimas en el cine. La última semana me concedieron una semanita en el cine comercial. Cuando hablo de cine comercial fue uno de estos cines en un outlet por ahí. Y ahí se batalló y bueno, ya esa semana vino la película Barbie, curiosamente. Y pues destronó la película. Qué interesante, ¿verdad? Hay mucho que hablar, que analizar de eso. Y me acuerdo que le dije a mi esposo, yo fui bien contenta a poner mi cartel, pero no lo quito. No lo bajo. ¿Verdad? Mandé a mi esposo a hacer esa asignación con tristeza en el alma, a bajar el cartel de la película. Y él desde el cine me llama. Eso fue horrible. Me dice, mira, aquí en el cine todo el mundo está vestido de rosa. Yo le dije, ay Dios mío, ¿cómo le hacen el negocio a otro? Pero bueno, así somos, ¿verdad? Ay Dios mío, estamos adiestrados para eso. Y qué pena. Yo le dije, acto seguido, pues bájame el cartel lo más rápido que pueda y no me dejen mi DCP allá. Que no me voten el DCP, por favor. Que bueno, ¿verdad? Si hiciéramos así para mover nuestras películas, imagínense qué maravilloso fuera. Yo que pensando en campañas para mover mi documental, quería llevar a Hilda Juana a la televisión y mostrar sus platos. Y ¿ves? Eso es muy imposible realmente. Hay cosas que sí son difíciles. Y bueno, sí,
son ideas que pudieron haberse realizado, pero que necesitan de un equipo que las mueva y que busque los espacios. Entonces ahí es donde no tenemos los recursos y pasan estas cosas en donde, ¿verdad? Estas propuestas pues ganan a otras propuestas que sí.